A las 12 del mediodía del 20 de julio de 1944, el coronel Klaus von Stauffenberg entra en el complejo de oficinas del mariscal de campo Keitel en la Volkschanze, el cuartel general del Führer para el frente oriental, situado al este de Prusia. Tiene programado reunirse con Hitler para informarle sobre la disposición del Ejército Nacional. Keitel comunica a los oficiales que la sesión informativa no tendrá lugar en el búnker, como es habitual, sino en una sala de conferencias cercana, Lagebarak, los barracones de situación. Keitel les indica a los oficiales que lo acompañen, pero Stauffenberg se detiene y pregunta si se puede cambiar la camisa. El ayudante de Keitel, John von Freyen, lo conduce a un dormitorio cercano. Mientras Stauffenberg está dentro, suena el teléfono. Es el general Feldgiebel, jefe de comunicaciones. Stauffenberg dice que le devolverá la llamada lo antes posible. Keitel se impacienta. Stauffenberg sale por fin, y los oficiales continúan el camino hacia la sala de conferencias, situada al otro lado de la zona de seguridad interna. A las 12:35, Stauffenberg entra en la sala de conferencias. Exactamente 7 minutos después, sucede lo inesperado. Así comienza uno de los capítulos más asombrosos de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Un intento de asesinato del Führer por un grupo de altos mandos del ejército en el apogeo del poder militar alemán. Este es el testimonio histórico nunca antes contado de la Operación Valquiria. El plan Valquiria era un plan alemán oficial para utilizar en caso de que se produjese una revuelta masiva interna en Alemania. Ya fuese un levantamiento de obreros extranjeros o un bombardeo aéreo especialmente concentrado que causase estragos en los servicios locales. En 1944 Alemania contaba con 7,5 millones de trabajadores extranjeros y a los alemanes les preocupaba que pudiesen producirse disturbios civiles. El plan, cuyo lema era Valquiria, era un plan de contingencia en caso de levantamiento de los obreros extranjeros obligados a trabajar en Alemania. En casi todos los sectores había muchos de estos trabajadores. En caso de que esta revuelta se produjese, sería sofocada por el plan Valquiria. Todos los cuerpos estaban preparados para esta emergencia. El ejército de reserva, cuyas oficinas se encontraban en la calle Wendelstraße, en Berlín, formaba las tropas designadas para ejecutar la Operación Valquiria. Los círculos de la resistencia en la Wendelstraße en Berlín eran los que tenían el control de ese plan. Así que para ellos resultaba muy lógico convertir esa operación o plan en su propia estrategia. En Berlín también había un joven oficial del Estado Mayor del Alto Mando alemán, llamado Klaus Schenk, conde von Stauffenberg. La familia von Stauffenberg era una de las más aristocráticas, antiguas y distinguidas del sur de Alemania. Tanto el padre de Klaus, Alfred, como su madre, Caroline, eran aristócratas de alto rango. Caroline ya le había dado a su marido 2 hijos, los gemelos Berthold y Alexander. En noviembre de 1907, cuando estaba embarazada de 8 meses de su siguiente hijo, decidió viajar al castillo de Stauffenberg en Gittingen. Su madre decidió visitar a su suegra. Y fue entonces cuando nacieron Klaus y su hermano Konrad. Eran gemelos, igual que sus primeros hijos. Konrad murió poco después de nacer, pero Klaus sobrevivió. Durante los 10 años siguientes, los 3 hijos de la pareja se criaron con todas las comodidades y privilegios de la nobleza alemana, en la época del Kaiser Guillermo II. La casa de Lautlingen, situada a unos 80 kilómetros al sur de Stuttgart, fue el lugar donde Klaus creció y luego vivió con su familia.
En 1914 estalló el conflicto y Alemania le declaró la guerra a Francia y a Rusia. Caroline les llevaba té a los soldados que pasaban por la estación de tren local y durante el verano animó a sus hijos a que ayudasen a las mujeres del pueblo con la cosecha, ya que ahora no contaban con la ayuda de sus hombres. En su tiempo libre, Klaus leía y aprendía a tocar el violonchelo, para que junto con sus hermanos pudiesen interpretar en trío sonatas de Mozart y Haydn. Un día se enteraron de que Alemania había perdido un armisticio. Klaus rompió a llorar. Por supuesto, aún era un niño cuando aquella guerra terminó con la derrota de Alemania, en lo que fue visto por mucha gente, incluida la familia de Stauffenberg, como la humillación nacional del Tratado de Versalles en 1919. Alemania estaba en un estado de sitio, mientras distintos grupos, ya fuesen comunistas o de derechas, se disputaban el poder. Aquella confusión preparó el terreno para la instauración de la dictadura de Adolf Hitler. La agitación política de aquellos años produjo una gran impresión en Klaus. Se propuso convertirse en oficial, ya que creía que el cuerpo de oficiales siempre había sido una poderosa fuerza estabilizadora en la vida alemana. En 1926 se unió al regimiento ligado por tradición a la familia, el 17º Regimiento de Caballería en Bamberg. Klaus se había convertido en un joven alto e increíblemente apuesto, con un deslumbrante cabello negro, pómulos prominentes, mandíbula firme y ojos soñadores y románticos. Era una persona impresionante. Siempre tuvo carisma y era muy afectuoso y muy abierto con cualquier persona que pudiese conocer. Como católico devoto que era, se aseguraba de ir a misa todos los domingos. Durante un tiempo estuvo destinado en Bamberg, en el 17º Regimiento de Caballería. Y no muy lejos de Bamberg estaba la hacienda de mi abuelo. En esa época siempre me invitaban al baile de invierno del regimiento en Bamberg. Un día conoció a una preciosa joven de 16 años, de nombre Nina, que asistía a un internado femenino de la zona. En 1930, cuando hubo ascendido a subteniente, Klaus le propuso matrimonio a Nina, aunque solo tenía 23 años. El 26 de septiembre de 1933, 8 meses después de que Hitler se alzase como canciller, Nina y Klaus contrajeron matrimonio en la iglesia de St. James en Bamberg. Klaus se casó de uniforme y con el casco de acero. Casarse es un acto de servicio, le explicó a Nina. En 1936, Klaus se presentó a los exámenes para ingresar en la prestigiosa Academia de la Guerra de Berlín. Berthold von Stauffenberg también se había mudado a Berlín con su nueva mujer, Mika. Su primo, el conde César von Hoffacker, también vivía en Berlín, en la calle Kaiser Wilhelmstrasse. Mi padre era primo directo del conde Klaus von Stauffenberg. Mi abuela y la madre de Klaus eran hermanas, por lo que había una relación muy cercana. Y creo que eso, definitivamente, tuvo algo que ver con el hecho de que mi padre acabase en la resistencia. Su carrera militar progresaba rápido. En 1937 se convirtió en capitán de caballería y en 1938 fue destinado como oficial de Estado Mayor a la Primera División Ligera, que más tarde se conocería como la Sexta División Panzer. Ese mismo año, las SA y las SS organizaron la llamada Kristallnacht, o Noche de los Cristales Rotos, en la que destruyeron negocios y hogares de judíos e incendiaron numerosas sinagogas. En esa época yo tenía 8 años. Irrumpieron en los hogares judíos y arrojaron todas sus pertenencias a la calle. Quemaron y saquearon todo. Stauffenberg había
y en la vida pública, pero condenó firmemente esta acción. Su desencanto gradual con el régimen nazi había comenzado de manera irreversible. Stauffenberg servía como intendente de la primera división ligera cuando Hitler decidió invadir Polonia en septiembre de 1939. Cuando en noviembre de 1939 intentaron convencerlo para ayudar a derrocar a Hitler, él respondió: todavía no estoy preparado. ¿Qué significaba aquello? Entonces era capitán del Estado Mayor. ¿Cuántas oportunidades de oponerse a un dictador y comandante en jefe se le presentan a un capitán? Los ideales de Stauffenberg le decían que el ejército estaba allí para defender y respaldar a Alemania. Y por lo tanto era un miembro muy leal del ejército que invadió Polonia en 1939. Ahora Alemania estaba en guerra. Este era el régimen que gobernaba Alemania, y yo creo que él pensaba que hasta cierto punto Alemania se había visto obligada a entrar en guerra, que no había sido solo cuestión de la excéntrica política exterior de Hitler. En esa época, Hitler ya estaba planeando la invasión de los Países Bajos y de Francia. El 10 de mayo, Stauffenberg estaba con la 6ª División Panzer cuando sus tanques entraron en Luxemburgo y Bélgica, encabezando así las 6 divisiones acorazadas que cruzaron el río Mosa y atravesaron Francia. La resistencia francesa cayó más rápido de lo que el cuartel general de la división, en la retaguardia, podía controlar. Una semana más tarde, para su gran decepción, Stauffenberg fue retirado del frente y destinado a servir en el Estado Mayor del Ejército. Antes de tomar posesión de su nuevo puesto, Stauffenberg encontró tiempo para reencontrarse con su familia. Ahora era el orgulloso padre de 3 hijos, Franz Ludwig, Heimeran y Bertolt, a quien llamó así en honor a su hermano mayor. Un año después, Nina le obsequiaría con el 4º hijo de la pareja, una niña llamada Valerie. Desde su posición en el Estado Mayor del Ejército, Stauffenberg fue testigo de la invasión de la Unión Soviética. Pero no fue hasta más tarde, en 1941, cuando los asesinatos sistemáticos de judíos y gitanos por parte de las SS llegaron hasta los niveles más altos de la Wehrmacht. A mí me habían herido fuera de Moscú, y como no estaba listo para cumplir mi deber, empecé a trabajar para el mariscal de campo von Kluge. Entonces llegó una nota de la retaguardia de las SS. 5 gitanos habían recibido un tratamiento especial. Así que von Kluge preguntó: ¿qué significa eso? Bueno, les hemos pegado un tiro. ¿Cómo? ¿Tras un consejo de guerra? No, hemos matado a todos los gitanos y a los judíos. Esa fue la primera vez que lo oí de boca de un alto oficial de las SS. Me quedé horrorizado. Durante los primeros días de la campaña rusa, el Holocausto ya había empezado, y tenía toda la pinta de convertirse en algo realmente brutal. No se trataba de los supuestos asesinatos que ocurrieron luego en cámaras de gas en Auschwitz y todo eso. Esto era algo realmente cruel, civiles en fila los que disparaban y arrojaban dentro de los fosos. Lo que estaba ocurriendo era algo terrible. Y los informes de cada una de esas atrocidades, obviamente, recorrían las líneas militares. Por ejemplo, si nos fijamos en el número de judíos exterminados durante el Holocausto, con diferencia la mayor parte de ellos proceden de la antigua Unión Soviética, Bielorrusia, Ucrania y lugares como esos. Y esas son las zonas que los alemanes ocuparon en el verano y otoño de 1941. Allí ocurrieron cosas realmente atroces. Cosas a gran escala, matanzas y cosas similares. El mayor von Karstoff sobrevoló la zona y vio una enorme tumba junto a la que le estaban disparando a gente y arrojándola dentro. 8.000 judíos fueron asesinados a tiros por las SS. En esa época yo solo tenía 25 años y solo le confié este secreto a Treschow. Treschow era como una figura paterna, un jefe del Estado Mayor militar.
El general Henning von Treschow, que servía en el frente oriental, en el Heeresgruppe Mitte, llevaba planeando derrocar a Hitler desde finales de los años 30. El grupo Heeresgruppe Mitte se rodeó de un círculo de gente en quien sabía que podía confiar. Era raro, pero aquello se sabía. En esa época teníamos un código para averiguar si alguien era nazi. Y yo sabía que Treschow no era nazi. Admiraba su inteligencia. A eso de las 11 de la noche, Treschow estaría jugando al ajedrez para relajarse. Y entonces era cuando hablábamos de cómo llevar a cabo el asesinato. En ese momento ya no era una cuestión de por qué hacerlo, sino simplemente de cómo hacerlo. Von Treschow entendía que la Wehrmacht del Frente Oriental tenía una oportunidad única para gestar una conspiración, dada su independencia de los SD, la Gestapo y las SS. En julio de 1941, von Treschow recibió la visita de un oficial del Estado Mayor, Stauffenberg. El joven militar estaba de acuerdo con Treschow en que Hitler era un peligro, pero todavía no estaba preparado para unirse a la conspiración. No sería hasta el verano y otoño de 1942, durante una de sus misiones de reconocimiento en Ucrania, cuando Stauffenberg se convenció de que el Frente Oriental podría mantenerse. Pero en ese mismo año, Stauffenberg recibió los primeros informes sobre los genocidios de judíos rusos por parte de las fuerzas especiales de las SS, conocidos como los Einsatztruppen. Se enteró de todo aquello. Se quedó perplejo y horrorizado de que lo estuviesen haciendo en nombre de Alemania. Y en efecto creo que en ese momento fue cuando realmente se convirtió a la causa. Al ser educado como católico, siempre hay una autoridad mayor que tu Führer. Entonces ocurrió todo aquello, y pasó de ser un leal miembro del cuerpo de oficiales a convertirse en un rebelde. Puso en marcha una campaña individual para convencer a los comandantes del Frente Oriental de que intentasen enfrentarse a Hitler y arrebatarle el poder. Ese invierno de 1942, el ejército alemán se detuvo ante las puertas de Stalingrado. Aun cuando el sexto ejército, a las órdenes del general von Paulus, se enfrentaba a una derrota, Hitler se negó a autorizar la retirada. Mi único hermano estaba en Stalingrado. Así que mi marido siempre nos contaba las últimas señales de radio del ejército sitiado de Paulus, el cuartel general de Hitler en el este. Siempre nos lo contaba a mí y a mi madre, y era horrible. Mi hermano desapareció, nunca volvió a casa. Un ejército al completo fue sacrificado, simplemente por una cuestión de prestigio. Stauffenberg ahora estaba convencido de que Hitler tenía que ser derrocado. Era tan elocuente en sus críticas que el resto de sus compañeros empezaron a preocuparse. Así que decidieron enviarlo lejos, a la 10ª División Panzer, en Túnez. En Libia y Túnez, las victorias del afamado Afrika Korps, capitaneado por Erwin Rommel, habían sufrido un revés. Los estadounidenses habían llegado al norte de África durante la Operación Torch. Rommel lanzó un arriesgado ataque Panzer contra las aún inexpertas tropas estadounidenses, dirigiéndose hacia el paso de Kasserine. Pero la victoria duró poco. Los alemanes iniciaron la retirada. El 7 de abril, Stauffenberg intentó conducir a su columna a través del estrecho paso de El Hafai. Pero los cazabombarderos lo alcanzaron.
Stauffenberg resultó gravemente herido. Fue trasladado a un hospital de campo en Sfax, donde perdió la mano derecha, 2 dedos de la izquierda y el ojo izquierdo. Su recuperación fue lenta pero constante. El 5 de julio volvió a Lautlingen para una convalecencia de un mes. Allí se reunió con sus hijos, Heimeran, Franz Ludwig y la pequeña Valerie, así como con su sobrina Elisabeth y su sobrino Alfred. Por esa época, el puesto de jefe del Estado Mayor del Ejército en la Oficina General del Ejército en la Wendelstraße, Berlín, había quedado vacante. El general Olbrich, sabedor del empeño de Stauffenberg en derrocar a Hitler, arregló todo rápidamente para que el puesto le fuese ofrecido a Stauffenberg. Stauffenberg lo aceptó de inmediato. En agosto de 1943, Stauffenberg concertó una reunión con Henning von Treschow para hablar sobre la implementación del Plan Valkyria. Empezaron a esbozar un perfil del nuevo gobierno que asumiría el mando justo después del golpe de Estado. El general Ludwig Beck se convertiría en el jefe de Estado. Friedrich Gedler, que había estado en la resistencia durante mucho tiempo, sería el nuevo canciller alemán. Von Treschow tomaría el control de todos los servicios de seguridad alemanes, incluidas la Gestapo y los SD de Himmler. El general Hebner pasaría a dirigir el Ministerio de Guerra. Finalmente, Olbrich o el propio Stauffenberg podrían ayudarle como secretario de Estado. El único ministro del gobierno de Hitler que los conspiradores querían mantener, en caso de que aceptase, era el ministro de Armamento, Albert Speer. Bajo su mandato, la producción de armamento había aumentado, a pesar de las devastadoras campañas de bombardeo de los británicos y de los estadounidenses. Yo entrevisté a Albert Speer y él sabía que su nombre se barajaba para convertirse en ministro de guerra en el nuevo gobierno en caso de que Hitler fuese asesinado y todo aquello fuese llevado a cabo con éxito. Stauffenberg se fue convirtiendo en el alma y el espíritu del Plan Valkyria. Pero todavía quedaba por solucionar el mayor de los problemas. Ni von Treschow ni otros conspiradores, como Merz von Kirchheim, tenían acceso al Führer. Pero entonces, en junio de 1944, Stauffenberg fue nombrado jefe del Estado Mayor de nada menos que el general Fromm, el jefe del ejército alemán. Y como Hitler quería ser informado frecuentemente sobre su disposición para el combate, Stauffenberg de repente se encontró en una posición en la que él mismo vería a Hitler de manera habitual. De todos los conspiradores, ahora él era quien estaba mejor situado para convertirse en el asesino. Al mismo tiempo, el mariscal de campo Rommel, comandante del Grupo B del ejército en Francia, finalmente había aceptado colaborar en la conspiración, que en el oeste estaba encabezada por el gobernador militar de Francia, el general von Stubnagel. Por lo tanto, el éxito de Valkyria dependía en gran parte de Stubnagel y de su mano derecha, que no era otro que el primo de Stauffenberg, César von Hoffacker. Stubnagel era su jefe inmediato, y creo que al final mi padre y Stubnagel se hicieron muy buenos amigos. Otra figura clave en la conspiración fue el general von Hasse, comandante de la ciudad de Berlín. Fue uno de los comandantes del Plan Valkyria y tenía tropas. Y con esas tropas bajo su mando se suponía que tenía que arrestar a Goebbels. Y para llevar a cabo esta tarea, le ordenó a uno de sus oficiales, el mayor Romer, que arrestase a Goebbels una vez iniciado el golpe de Estado. Donde el plan fallaba era en el hecho de que Stauffenberg no podía estar en dos sitios a la vez. Era imprescindible para organizar la operación Valkyria en Berlín, así que tenía que estar allí. Era un hombre tremendamente poderoso y dinámico, y podía coger el teléfono y hablar con cualquier parte de Alemania y convencer a todo el mundo de que actuase del modo que tenían que actuar. Pero al mismo tiempo también era el que tenía que cometer el asesinato. Así que tenía que estar a más de 480 kilómetros al este, colocando la bomba en la sala de mapas de Rastenburgo. Ya que Stauffenberg tenía que sobrevivir y volver a Berlín para orquestar el golpe, tenía que utilizar un temporizador con un alambre de retención. Probamos dinamita de toda Europa, holandesa, francesa, belga, así como otro tipo de explosivos.
y pude asegurar que los explosivos británicos eran los mejores, especialmente los alambres de retención, ya que eran silenciosos. Los otros silbaban. También dije que había que utilizar 2 bombas y dichos alambres, por si una de ellas fallaba, solo para estar seguros. El co-conspirador de Stauffenberg, el general Helmut Stief, consiguió las bombas y los alambres necesarios del teniente von Beslager. ¿Tienes explosivos británicos? Sí, mételos en el maletín y llévaselos a Steve. Entonces fue cuando me di cuenta de lo que estaba ocurriendo. Así que cogí mi maletín, un modelo muy básico de cuero, y lo llené de explosivos británicos. Eran de plástico y cuadrados. Y entonces añadí los alambres necesarios y fui a ver a Steve. El objetivo primordial del Valkyria era acabar con la cúpula alemana. Los mariscales de campo von Kluge y Rommel insistían en que no solo con Hitler, Himmler, jefe de las SS, y a Hermann Göring, jefe de la Luftwaffe, y al que Hitler había nombrado sucesor, también deberían ser eliminados. El problema era que estos 3 hombres rara vez se reunían en la misma conferencia. El 11 de julio, Stauffenberg viajó a Berghof con Steve. Estaban preparados para hacer detonar la bomba. Pero ni Himmler ni Göring estaban presentes. Steve decidió abortar la operación. 3 días más tarde, Hitler trasladó su cuartel general de Berghof a la Volksschanze. Construida en 1941 para preparar la Operación Barbarroja, la Volksschanze había sido ampliada hasta crear un amplio complejo que comprendía 3 anillos de seguridad. El primer complejo, conocido como la Zona de Seguridad número 2, contenía barracones e instalaciones para el personal e invitados, un centro de comunicación y un comedor de oficiales conocido como Casino 2. Al noroeste estaba la Zona de Seguridad número 1, dentro de la cual se encontraban las oficinas de las figuras principales del régimen nazi, incluidas las de Göring, el general Jodl y la del oficial de campo Wilhelm Keitel. Justo a la izquierda de la Zona 1 había otro sector fuertemente protegido, conocido como la Führerzone. Aquí había un enorme búnker reservado para el Führer, así como refugios para ataques aéreos y varios barracones de madera, en uno de los cuales había una sala de mapas de situación. El 14 de julio, Stauffenberg y el general Fromm fueron convocados en la Volksschanze al día siguiente. En esta famosa foto se puede ver a Stauffenberg erguido como un roble, mientras Hitler saluda al general Bodenschatz de la Luftwaffe. En Berlín, el general Olbricht ya estaba dando órdenes para el plan Valkyria, pero Stauffenberg fue informado de nuevo de que no colocase las bombas porque Himmler y Göring no estaban presentes. Pero el 15 de julio, Stauffenberg tuvo la oportunidad de hacer un ensayo general. Vio que las posibilidades de activar la bomba en el búnker del Führer eran pocas. Por lo tanto, tendría que romper la cápsula fuera de allí, preferiblemente en el complejo de oficinas de Keitel. También vio que la distancia entre los 2 edificios era de unos 365 metros, lo cual significaba que le llevaría alrededor de 10 minutos a pie. Por lo tanto, un alambre de 10 minutos no sería suficiente, los necesitaría de 30 minutos. En la mañana del 20 de julio de 1944, el Heinkel 111 que transportaba a Stauffenberg y a von Haaften llega a Rastenburgo, el pequeño aeropuerto que presta servicio a la Volksschanze. La seguridad es férrea. El mayor Herbert Buchs recuerda el ambiente que había en el cuartel general del Führer. En el este la situación era muy crítica. También hacía mucho calor y había mucha humedad, condiciones que a Hitler no le gustaban. El ambiente general en la Volksschanze era tenso. No sabía que mi marido intentaría cometer el asesinato. Me dijo que en caso de que fracasase no debería serle leal. Lo más importante era que uno de nosotros sobreviviese para cuidar de los niños.
Stauffenberg se sienta a desayunar. Lo acompaña el capitán von Millendorf, el ayudante del comandante de la Volkschanze. Poco después de las 11, acompañado por von Haften, Stauffenberg se dirige a la oficina de Wilhelm Keitel para preparar la presentación ante el Führer. Allí, Stauffenberg recibe una noticia inquietante. La conferencia no se celebrará en el búnker, como es habitual, sino en un edificio de madera reforzado con hormigón, conocido como Lagerbaracke, o sala de situación. Poco después, Keitel es informado de que la conferencia diaria ha sido reprogramada para las 12:30 p.m., debido a la visita de Mussolini. Entonces decide que deberían ir a la sala de conferencias lo antes posible. La bomba ha de ser activada de inmediato. Stauffenberg pregunta dónde se puede cambiar la camisa. Von Freuen conduce a los oficiales a una habitación. Una vez dentro, unos nerviosos Haften y Stauffenberg empiezan a activar la bomba. Stauffenberg utiliza una tenaza especial para romper las cápsulas del alambre británico. Luego, Haften lo inserta en la bomba. En ese momento, Voss intenta abrir la puerta para decirle a Stauffenberg que lo llaman por teléfono. Von Haften acaba de terminar de activar la primera bomba, pero no ha podido activar la segunda. Keitel se impacienta y le dice a Stauffenberg que se dé prisa. Se han quedado sin tiempo. Una sola bomba deberá ser suficiente. Von Freuen se ofrece a llevarle el maletín a Stauffenberg, pero Stauffenberg rechaza el ofrecimiento. Quiero sentarme lo más cerca del Führer posible, dice. No oigo muy bien. Cuando llegan a la sala de conferencias, Hitler está escuchando el informe del general Adolf Heusinger, amigo de Treschow, y el único general en la sala que está al corriente de que se está urdiendo un plan para matar a Hitler. A la derecha de Heusinger está el coronel Heinz Brandt, el general Rudolf Schmund, ayudante jefe, el coronel Heinrich Bormann, de la Wehrmacht, y el taquígrafo Berger, así como otros oficiales. A la izquierda de Hitler está el general Alfred Jodl, jefe de operaciones. Y su segundo, el general Barlimont. Ni Göring ni Himmler están presentes, pero Stauffenberg sabe que debe proceder con el plan. Von Freuen da un paso al frente y le pide a Oberst von Brandt que se eche a un lado para que Stauffenberg pueda estar más cerca de Hitler. Con la bomba ya colocada, Stauffenberg le dice a von Freuen que tiene que hacer una llamada y se va. Por desgracia, Brandt vuelve a su posición anterior. Una vez fuera del edificio, Stauffenberg se apresura a salir de la zona del Führer y se dirige al edificio de los ayudantes, donde sabe que lo está esperando el general Feldgiebel. En la sala de conferencias, la presentación de Heusinger continúa. El reloj sigue corriendo. Cristales y astillas de madera salieron volando por los aires. La gran mesa en la que estaban extendidos todos los mapas de situación se vino abajo. Después de unos segundos de silencio escuché una voz que decía: ¿Dónde está el Führer? En medio de la confusión posterior, Stauffenberg y von Haften intentan escapar. Al pasar junto a los barracones de situación, Stauffenberg ve un cadáver cubierto con la gabardina de Hitler, al que transportan en una camilla. En el primer anillo de seguridad y después en el segundo control les permiten continuar.
Pero para entonces, el comandante de la Volkschanze ordena el cierre total. En el último control, hacen parar a Stauffenberg. Él mismo decide llamar al comandante. Por casualidad, lo ponen en contacto con el capitán von Millendorf, el mismo oficial con el que había desayunado esa misma mañana. Von Millendorf le da luz verde para continuar y abandonar el complejo. De camino al aeropuerto, von Haften abre su maletín y arroja la segunda bomba al bosque. Su Heinkel despega a la 1:15 p.m. Pero debido a fuertes rachas de viento, Stauffenberg y von Haften no llegarán a Wendelstraße hasta las 4:30 de la tarde. Mientras tanto, en la Volkschanze, Feldgiebel se da cuenta de que algo va mal. Se corre el rumor de que Hitler sigue vivo y que solo ha sufrido heridas leves. Aunque existe un corte de comunicaciones, a la Wendelstraße llega la noticia de que el complot puede haber fracasado. El general Olbrich decide esperar para lanzar el plan Valkyria hasta que Stauffenberg pueda informarle en persona. Cuando Stauffenberg aterriza en Berlín, ve que no se ha hecho nada. Se habían malgastado unas horas valiosísimas durante las cuales los conspiradores todavía contaban con el factor sorpresa. El general Fromm, comandante del ejército alemán, se niega en redondo a activar el plan Valkyria. Dice que acaba de hablar con Keitel y que le ha dicho que el Führer sigue vivo. Stauffenberg argumenta haber visto el cadáver de Hitler con sus propios ojos y que las noticias procedentes de la Volkschanze son un truco. Ansioso por lavarse las manos de todo el asunto, Fromm ordena el arresto de todos los conspiradores. Pero Stauffenberg se le adelanta y hace que lo arresten. Junto con Olbrich y Merz von Kirchheim, Stauffenberg empieza a emitir frenéticamente órdenes por telex a las distintas unidades del ejército, apremiándolos a situarse en las posiciones que les habían sido asignadas. Afortunadamente, en París, todo va según el plan. Mi padre siguió adelante y arrestó a la gente más importante de las SS y la Gestapo en París. Luego tenían un problema que solucionar, ya que el mariscal de campo Kluge, el jefe militar en Francia, estaba al corriente de la resistencia, pero todavía no había decidido por completo si se uniría a ella. Y ahí viene la famosa frase de Kluge que se cita tan a menudo: caballeros, mientras el cerdo siga vivo, no puedo. Kluge se suicidó justo 4 semanas después de aquello. Así que mi padre y Studenager volvieron a París y tuvieron que abrir las puertas de la cárcel. El traqueteo de las máquinas de escribir se detuvo en la Wendelstraße cuando Radio Berlín emitió un comunicado. Se ha producido un atentado contra la vida del Führer, pero Hitler está vivo y hablará en la radio muy pronto. ¿Por qué fracasó el complot? No solo uno, sino una secuencia de acontecimientos habían arruinado la conspiración. El primer factor fue la decisión de von Freund de colocar a Stauffenberg a la derecha de Hitler, junto a Heusinger. Más tarde, cuando Brandt golpeó con el pie el maletín, lo movió hacia la derecha de la pata de madera, que protegió a Hitler en el momento de la explosión. Si Stauffenberg se hubiese colocado a la izquierda de Hitler, es posible que la explosión hubiese herido a Hitler de más gravedad, posiblemente de muerte. De hecho, todos los oficiales que murieron en la explosión estaban situados a la derecha del maletín bomba, sin la protección de ninguna de las patas de madera. El segundo problema fue la llamada de teléfono de Feldgiebel, agravada por la impaciencia de Keitel, que evitó que los conspiradores activasen la segunda bomba. Si Stauffenberg hubiese podido colocar ambas bombas en la sala de conferencias, las probabilidades de que Hitler resultase muerto habrían sido mucho mayores.
pero el factor más importante fue la decisión de trasladar la reunión del búnker a la sala de conferencias de madera. Si la bomba hubiese explotado en las paredes de hormigón del búnker, la explosión habría sido contenida y todos aquellos que estuviesen presentes en la sala habrían muerto. Hitler estaba convencido de que lo había salvado la providencia. Saludándolo con la mano izquierda, ya que se había lesionado el brazo derecho en la explosión, recibió con orgullo a su invitado, el exdictador italiano Benito Mussolini. Mientras Hitler le mostraba a Mussolini los restos de las barracas, le decía: «Ya ve, no ha quedado nada en pie y aún así yo he salido sin un solo rasguño». En realidad se había herido el hombro, así que colocó la mano derecha entre los botones de su túnica como Napoleón. Hasta entonces todo el mundo estaba convencido de que había sido alguno de los obreros que trabajaba en las barracas. Pero la repentina desaparición de Stauffenberg les hizo ver las cosas de una manera totalmente diferente. Esa noche, Hitler supo que un grupo de oficiales habían sido los responsables. Mientras tanto, en Berlín había comenzado el acto final. El mayor Remmer, que había desafiado las órdenes de Hasse, había reunido a sus tropas alrededor de la Wendelstraße. Poco después, las fuerzas de Remmer fueron relevadas por las SS. Valkyria había fracasado. Fromm fue liberado y pronto ordenó el arresto de los conspiradores. Ansioso por encubrir su complicidad, Fromm decidió deshacerse de los conspiradores de inmediato para que ninguno de ellos pudiese implicarlo en la investigación que seguro se iba a iniciar. Stauffenberg, Hafthen, Olbrich y Kirchheim fueron condenados a muerte inmediatamente. Se iniciaron los preparativos para la ejecución, que iluminarían los faros de los vehículos de las SS. Entonces los condujeron al patio de la Wendler Block. De manera simultánea, Hitler estaba dando su comunicado de radio desde la Volksschanze. ¡Larga vida a nuestra sagrada Alemania! Era la 1 de la madrugada del 21 de julio de 1944. Al final, el destino había sido piadoso con Klaus von Stauffenberg. Muchos otros oficiales de alto rango no tuvieron tanta suerte. El atentado convenció a Hitler de que no podía confiar en la cúpula de la Wehrmacht. Hizo una purga en el cuerpo de oficiales y utilizó el shock del ataque para reunir en el Reichstag a todos los miembros supervivientes de la antigua oposición. Al mismo tiempo, aquellos oficiales que habían resultado heridos o muertos por la bomba eran aclamados como héroes. Hitler acudió personalmente al hospital de Rastenburgo para presentarles sus respetos a los oficiales heridos en la explosión. Hitler ordenó una serie de juicios mediáticos en el Volksgerichtshof, o Tribunal del Pueblo, presidido por un temido juez llamado Roland Freisler. Incluso oficiales de alto rango, como el mariscal de campo von Witzleben, fueron obligados a vestirse con ropa andrajosa y nada favorecedora para despojarlos así de su antigua dignidad. Mi marido fue ejecutado ese mismo día. Le permitieron escribir una primera y última carta de despedida.
Y eso fue lo que hizo. Luego escribió una segunda carta porque decía que todavía le quedaban 5 minutos. Y no sé si te llegará la primera carta, decía. Por eso te escribo por última vez. Las palabras de esa carta, escritas 5 minutos antes de morir, son realmente emotivas. Y la guerra continuó. Seguiría durante otros 10 meses, en los cuales millones de personas perderían la vida. Brussels is free, liberated from German bondage for the second time in 26 years. Y apareció un hombre en motocicleta gritando: ¡Sacad las banderas! ¡Sacad las banderas! ¡Vienen los británicos! Y en la distancia se podían oír vítores. Primero, muy, muy bajito. Y luego cada vez más y más alto. Y entonces supimos que éramos libres. Los restos de Klaus von Stauffenberg fueron exhumados y luego quemados por las SS. El lugar donde reposan actualmente sus cenizas se desconoce hasta el día de hoy. En 1939 intentaron convencerlo para ayudar a derrocar a Hitler. Él respondió: todavía no estoy preparado. ¿Qué significaba aquello? Entonces era capitán del Estado Mayor. ¿Cuántas oportunidades de oponerse a un dictador y comandante en jefe se le presentan a un capitán? Los ideales de Stauffenberg le decían que el ejército estaba allí para defender y respaldar a Alemania. Y por lo tanto era un miembro muy leal del ejército que invadió Polonia en 1939. Ahora Alemania estaba en guerra. Este era el régimen que gobernaba Alemania, y yo creo que él pensaba que hasta cierto punto Alemania se había visto obligada a entrar en guerra, que no había sido solo cuestión de la excéntrica política exterior de Hitler. En esa época, Hitler ya estaba planeando la invasión de los Países Bajos y de Francia. El 10 de mayo, Stauffenberg estaba con la 6ª División Panzer cuando sus tanques entraron en Luxemburgo y Bélgica, encabezando así las 6 divisiones acorazadas que cruzaron el río Mosa y atravesaron Francia. La resistencia francesa cayó más rápido de lo que el cuartel general de la división, en la retaguardia, podía controlar. Una semana más tarde, para su gran decepción, Stauffenberg fue retirado del frente y destinado a servir en el Estado Mayor del Ejército. Antes de tomar posesión de su nuevo puesto, Stauffenberg encontró tiempo para reencontrarse con su familia. Ahora era el orgulloso padre de 3 hijos, Franz Ludwig, Heimeran y Bertolt, a quien llamó así en honor a su hermano mayor. Un año después, Nina le obsequiaría con el 4º hijo de la pareja, una niña llamada Valerie. Desde su posición en el Estado Mayor del Ejército, Stauffenberg fue testigo de la invasión de la Unión Soviética.
Pero no fue hasta más tarde, en 1941, cuando los asesinatos sistemáticos de judíos y gitanos por parte de las SS llegaron hasta los niveles más altos de la Wehrmacht. A mí me habían herido fuera de Moscú, y como no estaba listo para cumplir mi deber, empecé a trabajar para el mariscal de campo von Kluge. Entonces llegó una nota de la retaguardia de las SS. 5 gitanos habían recibido un tratamiento especial. Así que von Kluge preguntó, ¿qué significa eso? Bueno, les hemos pegado un tiro. ¿Cómo? ¿Tras un consejo de guerra? No, hemos matado a todos los gitanos y a los judíos. Reprogramada para las 12:30 p.m. debido a la visita de Mussolini. Entonces decide que deberían ir a la sala de conferencias lo antes posible. La bomba ha de ser activada de inmediato. Stauffenberg pregunta dónde se puede cambiar la camisa. Von Freuen conduce a los oficiales a una habitación. Una vez dentro, unos nerviosos Haften y Stauffenberg empiezan a activar la bomba. Stauffenberg utiliza una tenaza especial para romper las cápsulas del alambre británico. Luego, Haften lo inserta en la bomba. En ese momento, Voss intenta abrir la puerta para decirle a Stauffenberg que lo llaman por teléfono. Von Haften acaba de terminar de activar la primera bomba, pero no ha podido activar la segunda. Keitel se impacienta y le dice a Stauffenberg que se dé prisa. Se han quedado sin tiempo. Una sola bomba deberá ser suficiente. Von Freuen se ofrece a llevarle el maletín a Stauffenberg, pero Stauffenberg rechaza el ofrecimiento. Quiero sentarme lo más cerca del Führer posible, dice. No oigo muy bien. Cuando llegan a la sala de conferencias, Hitler está escuchando el informe del general Adolf Heusinger, amigo de Treschow, y el único general en la sala que está al corriente de que se está urdiendo un plan para matar a Hitler. A la derecha de Heusinger está el coronel Heinz Brandt, el general Rudolf Schmund, ayudante jefe, el coronel Heinrich Bormann, de la Wehrmacht, y el taquígrafo Berger, así como otros oficiales. A la izquierda de Hitler está el general Alfred Jodl, jefe de operaciones. Y su segundo, el general Barlimont. Ni Göring ni Himmler están presentes, pero Stauffenberg sabe que debe proceder con el plan. Von Freuen da un paso al frente y le pide a Oberst von Brandt que se eche a un lado para que Stauffenberg pueda estar más cerca de Hitler. Con la bomba ya colocada, Stauffenberg le dice a von Freuen que tiene que hacer una llamada y se va. Por desgracia, Keitel comunica a los oficiales que la sesión informativa no tendrá lugar en el búnker, como es habitual, sino en una sala de conferencias cercana, Lagebarak, los barracones de situación. Keitel les indica a los oficiales que lo acompañen, pero Stauffenberg se detiene y pregunta si se puede cambiar la camisa. El ayudante de Keitel, John von Freien, lo conduce a un dormitorio cercano. Mientras Stauffenberg está dentro, suena el teléfono. Es el general Feldgiebel, jefe de comunicaciones. Stauffenberg dice que le devolverá la llamada lo antes posible. Keitel se impacienta. Stauffenberg sale por fin, y los oficiales continúan el camino hacia la sala de conferencias, situada al otro lado de la zona de seguridad interna. A las 12:35, Stauffenberg entra en la sala de conferencias. Exactamente 7 minutos después, sucede lo inesperado.
Así comienza uno de los capítulos más asombrosos de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Un intento de asesinato del Führer por un grupo de altos mandos del ejército en el apogeo del poder militar alemán. Este es el testimonio histórico nunca antes contado de la Operación Valquiria. El plan Valquiria era un plan alemán oficial para utilizar en caso de que se produjese una revuelta masiva interna en Alemania, ya fuese un levantamiento de obreros extranjeros o un bombardeo aéreo especialmente concentrado que causase estragos en los servicios locales. En 1944 Alemania contaba con 7,5 millones de trabajadores extranjeros y a los alemanes les preocupaba que pudiesen producirse disturbios civiles. El plan, cuyo lema era Valquiria, era un plan de contingencia en caso de levantamiento de los obreros extranjeros obligados a trabajar en Alemania. En casi todos los sectores había muchos de estos trabajadores. En caso de que esta revuelta se produjese, sería sofocada por el plan Valquiria. Todos los cuerpos estaban preparados para esta emergencia. El ejército de reserva, cuyas oficinas se encontraban en la calle Wendelstraße, en Berlín, formaba las tropas designadas para ejecutar la Operación Valquiria. Los círculos de la resistencia en la Wendelstraße en Berlín eran los que tenían el control de ese plan. Así que para ellos resultaba muy lógico convertir esa operación o plan en su cuartel general de Berghof a la Volkschanze. Construida en 1941 para preparar la Operación Barbarroja, la Volkschanze había sido ampliada hasta crear un amplio complejo que comprendía 3 anillos de seguridad. El primer complejo, conocido como la Zona de Seguridad número 2, contenía barracones e instalaciones para el personal e invitados, un centro de comunicación y un comedor de oficiales conocido como Casino 2. Al noroeste estaba la Zona de Seguridad número 1, dentro de la cual se encontraban las oficinas de las figuras principales del régimen nazi, incluidas las de Göring, el general Jodl y la del oficial de campo Wilhelm Keitel. Justo a la izquierda de la Zona 1 había otro sector fuertemente protegido, conocido como la Führerzone. Aquí había un enorme búnker reservado para el Führer, así como refugios para ataques aéreos y varios barracones de madera, en uno de los cuales había una sala de mapas de situación. El 14 de julio, Stauffenberg y el general Fromm fueron convocados en la Volkschanze al día siguiente. En esta famosa foto se puede ver a Stauffenberg erguido como un roble, mientras Hitler saluda al general Bodenschatz de la Luftwaffe. En Berlín, el general Olbricht ya estaba dando órdenes para el plan Valquiria, pero Stauffenberg fue informado de nuevo de que no colocase las bombas porque Himmler y Göring no estaban presentes. Pero el 15 de julio, Stauffenberg tuvo la oportunidad de hacer un ensayo general. Vio que las posibilidades de activar la bomba en el búnker del Führer eran pocas. Por lo tanto, tendría que romper la cápsula fuera de allí, preferiblemente en el complejo de oficinas de Keitel. También vio que la distancia entre los dos edificios era de unos 365 metros, lo cual significaba que le llevaría alrededor de 10 minutos a pie. Por lo tanto, un alambre de 10 minutos no sería suficiente, los necesitaría de 30 minutos. En la mañana del 20 de julio de 1944, el Heinkel 111 que transportaba a Stauffenberg y a von Haaften llega a Rastenburgo, el pequeño aeropuerto que presta servicio a la Volkschanze. La seguridad es férrea. El mayor Herbert Buchs recuerda el ambiente que había en el cuartel general del Führer. En el este la situación era muy crítica. También hacía mucho calor y había mucha humedad, condiciones que a Hitler no le gustaban. El ambiente general en la Volkschanze era tenso. ¿Por qué fracasó el complot? No solo uno, sino una secuencia de acontecimientos habían arruinado la conspiración. El primer factor fue la decisión de von Freuen de colocar a Stauffenberg a la derecha de Hitler, junto a Heusinger.
Más tarde, cuando Brandt golpeó con el pie el maletín, lo movió hacia la derecha de la pata de madera, que protegió a Hitler en el momento de la explosión. Si Stauffenberg se hubiese colocado a la izquierda de Hitler, es posible que la explosión hubiese herido a Hitler de más gravedad, posiblemente de muerte. De hecho, todos los oficiales que murieron en la explosión estaban situados a la derecha del maletín bomba, sin la protección de ninguna de las patas de madera. El segundo problema fue la llamada de teléfono de Feldgiebel, agravada por la impaciencia de Keitel, que evitó que los conspiradores activasen la segunda bomba. Si Stauffenberg hubiese podido colocar ambas bombas en la sala de conferencias, las probabilidades de que Hitler resultase muerto habrían sido mucho mayores. Pero el factor más importante fue la decisión de trasladar la reunión del búnker a la sala de conferencias de madera. Si la bomba hubiese explotado en las paredes de hormigón del búnker, la explosión habría sido contenida y todos aquellos que estuviesen presentes en la sala habrían muerto. Hitler estaba convencido de que lo había salvado la providencia. Saludándolo con la mano izquierda, ya que se había lesionado el brazo derecho en la explosión, recibió con orgullo a su invitado, el exdictador italiano Benito Mussolini. Mientras Hitler le mostraba a Mussolini los restos de las barracas, le decía: «Ya ve, no ha quedado nada en pie y aún así yo he salido sin un solo rasguño». En realidad se había herido el hombro, así que colocó la mano derecha entre los botones de su túnica como Napoleón. Hasta entonces todo el mundo estaba convencido de que había sido alguno de los obreros que trabajaba en las barracas. Pero la repentina desaparición de Stauffenberg les hizo ver las cosas de una manera totalmente diferente. Esa noche, Hitler supo que un grupo de oficiales habían sido los responsables. Mientras tanto, en Berlín había comenzado el acto final. El mayor Remmer, que había desafiado las órdenes de Hasse, había reunido a sus tropas alrededor de la Wendelstrasse. Poco después, las fuerzas de Remmer fueron relevadas por las SS. Valkyria había fracasado. Fromm fue el inino de la zona. En 1930, cuando hubo ascendido a subteniente, Klaus le propuso matrimonio a Nina, aunque solo tenía 23 años. El 26 de septiembre de 1933, 8 meses después de que Hitler se alzase como canciller, Nina y Klaus contrajeron matrimonio en la iglesia de St. James en Bamberg. Klaus se casó de uniforme y con el casco de acero. Casarse es un acto de servicio, le explicó a Nina. En 1936, Klaus se presentó a los exámenes para ingresar en la prestigiosa Academia de la Guerra de Berlín. Berthold von Stauffenberg también se había mudado a Berlín con su nueva mujer, Mika. Su primo, el conde César von Hoffacker, también vivía en Berlín, en la calle Kaiser Wilhelmstrasse. Mi padre era primo directo del conde Klaus von Stauffenberg. Mi abuela y la madre de Klaus eran hermanas, por lo que había una relación muy cercana. Y creo que eso, definitivamente, tuvo algo que ver con el hecho de que mi padre acabase en la resistencia. Su carrera militar progresaba rápido. En 1937 se convirtió en capitán de caballería y en 1938 fue destinado como oficial de Estado Mayor a la Primera División Ligera, que más tarde se conocería como la Sexta División Panzer. Ese mismo año, las SA y las SS organizaron la llamada Kristallnacht, o Noche de los Cristales Rotos, en la que destruyeron negocios y hogares de judíos e incendiaron numerosas sinagogas. En esa época yo tenía 8 años. Irrumpieron en los hogares judíos y arrojaron todas sus pertenencias a la calle. Quemaron y saquearon todo. Stauffenberg había y en la vida pública, pero condenó firmemente esta acción. Su desencanto gradual con el régimen nazi había comenzado de manera irreversible.
Stauffenberg servía como intendente de la primera división ligera cuando Hitler decidió invadir Polonia en septiembre de 1939. Cuando en noviembre de 1939 intentaron convencerlo para ayudar a derrocar a Hitler, él respondió: todavía no estoy preparado. ¿Qué significaba aquello? Entonces era capitán del Estado Mayor. ¿Cuántas oportunidades de oponerse a un dictador y comandante en jefe se le presentan a un capitán? Así como con su sobrina Elizabeth y su sobrino Alfred. Por esa época, el puesto de jefe del Estado Mayor del Ejército en la Oficina General del Ejército en la Wendelstraße, Berlín, había quedado vacante. El general Olbrich, sabedor del empeño de Stauffenberg en derrocar a Hitler, arregló todo rápidamente para que el puesto le fuese ofrecido a Stauffenberg. Stauffenberg lo aceptó de inmediato. En agosto de 1943, Stauffenberg concertó una reunión con Henning von Treschow para hablar sobre la implementación del Plan Valkyria. Empezaron a esbozar un perfil del nuevo gobierno que asumiría el mando justo después del golpe de Estado. El general Ludwig Beck se convertiría en el jefe de Estado. Friedrich Gedler, que había estado en la resistencia durante mucho tiempo, sería el nuevo canciller alemán. Von Treschow tomaría el control de todos los servicios de seguridad alemanes, incluidas la Gestapo y los SD de Himmler. El general Hebner pasaría a dirigir el Ministerio de Guerra. Finalmente, Olbrich o el propio Stauffenberg podrían ayudarle como secretario de Estado. El único ministro del gobierno de Hitler que los conspiradores querían mantener, en caso de que aceptase, era el ministro de Armamento, Albert Speer. Bajo su mandato, la producción de armamento había aumentado, a pesar de las devastadoras campañas de bombardeo de los británicos y de los estadounidenses. Yo entrevisté a Albert Speer y él sabía que su nombre se barajaba para convertirse en ministro de guerra en el nuevo gobierno en caso de que Hitler fuese asesinado y todo aquello fuese llevado a cabo con éxito. Stauffenberg se fue convirtiendo en el alma y el espíritu del Plan Valkyria. Pero todavía quedaba por solucionar el mayor de los problemas. Ni von Treschow ni otros conspiradores, como Merz von Kirchheim, tenían acceso al Führer. Pero entonces, en junio de 1944, Stauffenberg fue nombrado jefe del Estado Mayor de nada menos que el general Fromm, el jefe del ejército alemán. Y como Hitler quería ser informado frecuentemente sobre su disposición para el combate, Stauffenberg de repente se encontró en una posición en la que él mismo vería a Hitler de manera habitual. De todos los conspiradores, ahora él era quien estaba mejor situado para convertirse en el asesino. Al mismo tiempo, el mariscal de campo Rommel, comandante del Grupo B del ejército en Francia, finalmente había aceptado colaborar en la conspiración, que en el oeste estaba encabezada por el gobernador militar de Francia, el general von Stubnagel. Por lo tanto, el éxito de Valkyria dependía en gran parte de Stubnagel y de su mano derecha, que no era otro que el primo de Stauffenberg, César von Hoffacker. Stubnagel era hombre británico. Luego, Haften lo inserta en la bomba. En ese momento, Voss intenta abrir la puerta para decirle a Stauffenberg que lo llaman por teléfono. Von Haften acaba de terminar de activar la primera bomba, pero no ha podido activar la segunda. Keitel se impacienta y le dice a Stauffenberg que se dé prisa. Se han quedado sin tiempo. Una sola bomba deberá ser suficiente. Von Freuen se ofrece a llevarle el maletín a Stauffenberg, pero Stauffenberg rechaza el ofrecimiento. Quiero sentarme lo más cerca del Führer posible, dice. No oigo muy bien.
Cuando llegan a la sala de conferencias, Hitler está escuchando el informe del general Adolf Heusinger, amigo de Treschow, y el único general en la sala que está al corriente de que se está urdiendo un plan para matar a Hitler. A la derecha de Heusinger está el coronel Heinz Brandt, el general Rudolf Schmund, ayudante jefe, el coronel Heinrich Bormann, de la Wehrmacht, y el taquígrafo Berger, así como otros oficiales. A la izquierda de Hitler está el general Alfred Jodl, jefe de operaciones, y su segundo, el general Barlimont. Ni Göring ni Himmler están presentes, pero Stauffenberg sabe que debe proceder con el plan. Von Freuen da un paso al frente y le pide a Oberst von Brandt que se eche a un lado para que Stauffenberg pueda estar más cerca de Hitler. Con la bomba ya colocada, Stauffenberg le dice a von Freuen que tiene que hacer una llamada y se va. Por desgracia, Brandt vuelve a su posición anterior. Una vez fuera del edificio, Stauffenberg se apresura a salir de la zona del Führer y se dirige al edificio de los ayudantes, donde sabe que lo está esperando el general Feldgiebel. En la sala de conferencias, la presentación de Heusinger continúa. El reloj sigue corriendo. Cristales y astillas de madera salieron volando. Por su complicidad, Fromm decidió deshacerse de los conspiradores de inmediato para que ninguno de ellos pudiese implicarlo en la investigación que seguro se iba a iniciar. Stauffenberg, Hafften, Olbrich y Kirchheim fueron condenados a muerte inmediatamente. Se iniciaron los preparativos para la ejecución, que iluminarían los faros de los vehículos de las SS. Entonces los condujeron al patio de la Wendler Block. De manera simultánea, Hitler estaba dando su comunicado de radio desde la Volkschanze. ¡Larga vida a nuestra sagrada Alemania! Era la 1 de la madrugada del 21 de julio de 1944. Al final, el destino había sido piadoso con Klaus von Stauffenberg. Muchos otros oficiales de alto rango no tuvieron tanta suerte. El atentado convenció a Hitler de que no podía confiar en la cúpula de la Wehrmacht. Hizo una purga en el cuerpo de oficiales y utilizó el shock del ataque para reunir en el Reichstag a todos los miembros supervivientes de la antigua oposición. Al mismo tiempo, aquellos oficiales que habían resultado heridos o muertos por la bomba eran aclamados como héroes. Hitler acudió personalmente al hospital de Rastenburgo para presentarles sus respetos a los oficiales heridos en la explosión. Hitler ordenó una serie de juicios mediáticos en el Volksgerichtshof, o Tribunal del Pueblo, presidido por un temido juez llamado Roland Freisler. Incluso oficiales de alto rango, como el mariscal de campo von Witzleben, fueron obligados a vestirse con ropa andrajosa y nada favorecedora para despojarlos así de su antigua dignidad. Mi marido fue ejecutado ese mismo día. Le permitieron escribir una primera y última carta de despedida, y eso fue lo que hizo.
Hasta entonces todo el mundo estaba convencido de que había sido alguno de los obreros que trabajaba en las barracas. Pero la repentina desaparición de Stauffenberg les hizo ver las cosas de una manera totalmente diferente. Esa noche, Hitler supo que un grupo de oficiales habían sido los responsables. Mientras tanto, en Berlín había comenzado el acto final. El mayor Remmer, que había desafiado las órdenes de Hasse, había reunido a sus tropas alrededor de la Wendelstraße. Poco después, las fuerzas de Remmer fueron relevadas por las SS. Valkyria había fracasado. Fromm fue liberado y pronto ordenó el arresto de los conspiradores. Ansioso por encubrir su complicidad, Fromm decidió deshacerse de los conspiradores de inmediato para que ninguno de ellos pudiese implicarlo en la investigación que seguro se iba a iniciar. Stauffenberg, Haftern, Olbrich y Kirchheim fueron condenados a muerte inmediatamente. Se iniciaron los preparativos para la ejecución, que iluminarían los faros de los vehículos de las SS. Entonces los condujeron al patio de la Wendler Block. De manera simultánea, Hitler estaba dando su comunicado de radio desde la Volkschanze. ¡Larga vida a nuestra sagrada Alemania! Era la 1 de la madrugada del 21 de julio de 1944. Al final, el destino había sido piadoso con Klaus von Stauffenberg. Muchos otros oficiales de alto rango no tuvieron tanta suerte. El atentado convenció a Hitler de que no podía confiar en la cúpula de la Wehrmacht. Hizo una purga en el cuerpo de oficiales y utilizó el shock del ataque para reunir en el Reichstag a todos los miembros supervivientes de la antigua oposición. Al mismo tiempo, aquellos oficiales que habían resultado heridos o muertos por la bomba eran aclamados como héroes. Hitler acudió personalmente al hospital de Rastenburgo para presentarles sus respetos a los oficiales heridos en la explosión. Como Napoleón. Hasta entonces todo el mundo estaba convencido de que había sido alguno de los obreros que trabajaba en las barracas. Pero la repentina desaparición de Stauffenberg les hizo ver las cosas de una manera totalmente diferente. Esa noche, Hitler supo que un grupo de oficiales habían sido los responsables. Mientras tanto, en Berlín había comenzado el acto final. El mayor Remmer, que había desafiado las órdenes de Hasse, había reunido a sus tropas alrededor de la Wendelstraße. Poco después, las fuerzas de Remmer fueron relevadas por las SS. Valkyria había fracasado. Fromm fue liberado y pronto ordenó el arresto de los conspiradores. Ansioso por encubrir su complicidad, Fromm decidió deshacerse de los conspiradores de inmediato para que ninguno de ellos pudiese implicarlo en la investigación que seguro se iba a iniciar. Stauffenberg, Haftern, Olbrich y Kirchheim fueron condenados a muerte inmediatamente. Se iniciaron los preparativos para la ejecución, que iluminarían los faros de los vehículos de las SS. Entonces los condujeron al patio de la Wendler Block. De manera simultánea, Hitler estaba dando su comunicado de radio desde la Volkschanze.
¡Larga vida a nuestra sagrada Alemania! Era la 1 de la madrugada del 21 de julio de 1944. Al final, el destino había sido piadoso con Klaus von Stauffenberg. Muchos otros oficiales de alto rango no tuvieron tanta suerte. El atentado convenció a Hitler de que no podía confiar en la cúpula de la Wehrmacht. Hizo una purga en el cuerpo de oficiales y utilizó el shock del ataque para reunir en el Reichstag a todos los miembros supervivientes de la antigua oposición. Al mismo tiempo, aquellos oficiales que habían resultado heridos o muertos por la bomba eran aclamados como héroes. Hitler acudió personalmente al hospital